En este video le explicaré por qué una tarjeta gráfica integrada no es tan potente como una gráfica dedicada y cuáles son sus principales limitantes para no lograr dicha potencia que sí tiene una tarjeta gráfica dedicada. Comencemos por lo más básico y son las diferencias. Una tarjeta gráfica integrada o gráficos discretos, como también se conoce, son una GPU que comparte el mismo espacio que un procesador o viene soldado a la placa base. Debido a esta razón también carece de memoria de video, entre otros apartados como que sus frecuencias están capadas debido a los consumos de voltaje y a las temperaturas que pueden alcanzar. Una tarjeta gráfica dedicada es todo lo contrario. Esta sí cuenta con un sistema de disipación propio, también tiene todos sus encapsulados y memoria de video propia y asimismo también puede consumir más cantidad de energía con el fin de alcanzar frecuencias más altas y obtener mejor rendimiento. Debido a estas razones y a estas diferencias como tal, es que una tarjeta gráfica integrada a la fecha de publicación de este video todavía no es lo suficientemente potente y capaz para compararla directamente con una tarjeta gráfica dedicada que tenga más o menos la misma relación potencia-costo. Ahora bien, en la actualidad tenemos gráficos integrados muy potentes que siguen siendo una gran alternativa para diferentes títulos en videojuegos y también para optimizar el rendimiento en diferentes tareas como lo son edición de video, fotografía o inclusive programas que hacen uso del 3D. Para hacer esto más didáctico vamos a ver las pruebas de rendimiento que han hecho en estos canales que encontrarán en la descripción del video, donde podemos notar claramente las diferencias de rendimiento y qué es lo que está impactando directamente para que estas gráficas tengan tal diferencia. Por ejemplo, a igualdad de condiciones notamos que la diferencia en FPS no es mucha, estamos hablando de unos 10 o 20 FPS como mucho, dependiendo la situación en la que se esté en el juego y qué tanto haya por cargar en dicha acción. Entonces, el primer factor que hace que la tarjeta gráfica integrada como lo es la Vega 8 no sea capaz de lograr la misma cantidad de FPS que una tarjeta gráfica GTX 1050 Ti radica en la memoria en la que están guardando todo el tema de texturas, sombras. Los gráficos integrados Vega necesitan acceder a la memoria RAM del sistema. Esta memoria está compartida también con el procesador y los diferentes subprocesos o actividades que se estén haciendo en el equipo. Por el otro lado, la tarjeta gráfica de Nvidia ya cuenta con memoria propia, lo que le permite liberar la RAM del sistema y no saturarla. Al liberar la memoria RAM del sistema, le permite a este mismo tenerla disponible cuando la tarjeta gráfica lo requiera y puedan hacer un cambio de archivos entre memorias, optimizando la cantidad de FPS y la estabilidad de esta en cada videojuego o en cada situación que se esté presentando en dicho juego. La segunda razón por la que una tarjeta gráfica integrada en ocasiones no logra alcanzar la misma cantidad de FPS que una tarjeta gráfica dedicada son por la cantidad de energía que ésta es capaz de consumir y al mismo tiempo las temperaturas que genera. Entonces, como les decía casi al principio del video, debido a que los gráficos integrados comparten el mismo espacio con el procesador o con el núcleo con el que se hace el procesador, las temperaturas a las que pueden llegar o su límite de temperatura es más fácil de obtener, porque en este caso en el mismo espacio hay dos fuentes de calor generando temperatura, lo que hace que sus límites se alcancen mucho más rápido. También, debido a compartir el mismo espacio, su consumo de energía es capado con el fin de evitar la sobretemperatura por consumo de energía. Mientras que si hablamos de una tarjeta gráfica dedicada, esta al tener su propio sistema de disipación y su propio espacio, esta puede llegar a mayores frecuencias y al mismo tiempo a mayores temperaturas, lo que le da oportunidad de ejecutar, procesar y trabajar mejor cualquier tipo de actividad gráfica. Entonces, aunque su rendimiento sea muy similar y sus características sean muy similares, no podemos comparar por el momento gráficos integrados versus gráficos dedicados debido a las limitantes que los gráficos integrados tienen. Otra cosa sería si estos gráficos integrados tuvieran su propia memoria a la cual poder acceder, lo cual mejoraría notoriamente su rendimiento
Y si a esto le agregamos que también el tema de la fabricación de estas GPUs mejorara a tal punto como lo está pasando con los procesadores, lograríamos tener rendimientos muy parecidos e incluso superiores a tarjetas gráficas dedicadas. Mejor dicho, para que me entienda mejor acerca de la perspectiva que tengo a futuro, le voy a hacer el siguiente ejemplo. Actualmente los procesadores que encontramos en los portátiles tienen un rendimiento y un consumo energético tan bueno que son comparables a procesadores gama alta de equipos de mesa de hace 3 años de anterioridad. Lo mismo pasaría con las tarjetas gráficas o los gráficos integrados. Al mejorar su sistema de fabricación, lograríamos que tuvieran un menor consumo energético, lo cual haría que tuvieran menores temperaturas y al mismo tiempo ganaríamos mayor rendimiento con menos esfuerzo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los procesadores gama alta a nivel de portátiles? Bien, espero que este video le haya sido de ayuda. Recuerden que una manera de apoyarnos es por medio de un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios y compartiéndole a todo aquel que lo necesite. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.